Bien chicos, bienvenidos. Aquí estamos dando continuación a esta interesante unidad, este interesante viaje que hemos estado realizando por en la geometría, a través de la geometría. Ya nosotros hemos visto los elementos fundamentales o u objetos fundamentales de la geometría, punto, recta, plano. Habíamos visto los tipos de rectas, paralelas, perpendiculares, etcétera. Y entramos a un concepto muy importante, muy interesante, que es el de ángulos. Y viendo así los tipos de ángulos. Habíamos visto que el ángulo es la porción del plano comprendida entre dos semirrectas con un origen común llamado vértice. O sea, aquí tenemos esta figurita que está aquí, tenemos una semirrecta, la semirrecta AB podríamos llamar, y la semirrecta AC. Entonces, entre este lado y este lado se forma una abertura. Esa abertura que se forma es lo que llamamos ángulo, a esa abertura. Y nosotros podemos ver de manera muy práctica, de manera muy clara, cómo en el aula, en nuestro entorno, habían ángulos que pudimos identificarlos de diferentes tipos. Pues los ángulos se clasifican, número uno, según su amplitud, es decir, según el tamaño, según el ancho. Dicho de alguna manera, la abertura que hay entre esas dos semirrectas. En este caso, este ángulo mide 44.4 grados. Y a este tipo de ángulos se le llama ángulos agudos. Un ángulo es agudo que mide menos de 90 grados, entre 0 y 90 grados específicamente. Este ángulo se dice que es un ángulo agudo porque mide 44.4 grados, es decir, que está entre 0 y 90. Si su valor está entre 0 y 90, es un ángulo agudo. Luego habíamos visto el ángulo recto, el famoso ángulo recto, que lo vimos claramente en el concepto de rectas perpendiculares, que teniendo la línea totalmente vertical y horizontal, de esta manera se dice que son perpendiculares cuando forman un ángulo de 90 grados. Entonces, el ángulo de 90 grados es justo este ángulo que está aquí. Este es un ángulo recto y de 90 grados. Un ángulo de 90 grados, mejor conocido llamado como ángulo recto. Es un ángulo muy famoso, muy conocido, y justamente exactamente mide 90 grados. Tenemos el ángulo obtuso, es el que mide entre 90 y 180 grados, más de 90 y menos de 180. Un ejemplo es este ángulo que está aquí, que mide 94.6 grados. Es importante porque este ángulo, al momento de dibujarlo, muchos lo dibujaban y parecía un ángulo agudo. De hecho, dibujar un ángulo agudo, y es porque aún no hemos aplicado el transportador, que es el instrumento que se utiliza para medir ángulos y aplicar la medida exacta. Como está cerca de 90, no se ve mucho la diferencia al ojo humano, a la vista, y pareciera ser un ángulo agudo, pero mide 94.6 grados, por lo tanto es un ángulo obtuso. Todo ángulo que mide más de 90 y menos de 180. Tenemos el ángulo llano, que es el ángulo que mide 180 grados. Como pueden ver aquí, se representa así, con una línea horizontal, totalmente, perfectamente horizontal. Es un ángulo que mide 180 grados. Tenemos el ángulo cóncavo, que es el que mide más de 180 grados. Eso lo veremos aquí, y es la razón principal de este video, para que se vea claramente cuando un ángulo es agudo, recto, llano, cuando es cóncavo. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Porque ese ángulo, algunos dirán, no, eso es un ángulo obtuso. No, lo que pasa es que se está girando en sentido antihorario. Las agujas del reloj se está girando, y como pueden ver aquí, esta media luna, este semicírculo, el ángulo empieza aquí, aquí delante de la L, frente a la L, ¿verdad? Teniendo la línea horizontal ahí, que no se ve, pero imaginemos que está ahí esa línea horizontal, y da la vuelta hasta llegar a este lado. Este es un ángulo cóncavo. Pues hasta aquí nosotros tenemos el concepto, tenemos los ángulos según su amplitud. Y luego nosotros, bueno, tenemos aquí el ángulo completo. Sí, estaba olvidando, tenemos aquí el ángulo completo, que lo veremos rápidamente. Y luego nosotros tenemos
Aquí tenemos el ángulo completo, es el que da la vuelta entera, o sea, toda la circunferencia, dado que el concepto de ángulo está estrictamente ligado al concepto de circunferencia, porque los ángulos yo los identifico dentro de una circunferencia. La circunferencia tiene 360 grados. De manera que cuando yo hablo de 90 grados, 60, 180, estoy hablando de una parte de la circunferencia. Aquí tenemos un resumen de los ángulos. Tenemos la actividad que es mencionar aquí abajo, poner el nombre del ángulo al cual corresponde esa figura. Luego tenemos los ángulos según la relación con otro ángulo, que este tema aún no lo hemos visto en clase, pero lo dejamos aquí claramente. Y es fácil, tenemos ángulos llamados suplementarios, que es cuando suman 180 grados. Por ejemplo, el ángulo aquí 115, que está en color rosa, y el ángulo 65 en color verde. Como esos dos ángulos suman 180 grados, cuando yo sumo 115 más 65 son 180, pues entonces se dice que son suplementarios. Y luego tenemos los ángulos complementarios, que son los que suman 90 grados. Este mide 30, este 60, por lo tanto se dice que son complementarios. Aquí tenemos una actividad que es colocar cuánto mide A. Pues si B mide 105 grados, yo puedo observar que son suplementarios porque suman 180 grados, ya que el ángulo principal que se forma es un ángulo llano. Pues coloco ahí el valor de A. Y así sucesivamente. Pero vamos a lo que quiero mostrarle, específicamente con los ángulos, con relación a su amplitud. Esto que tenemos aquí es GeoGebra, una aplicación matemática que nos permite un programa resolver problemas, hacer gráficas. Y mediante GeoGebra aquí nosotros vamos a trabajar el concepto de los tipos de ángulos y también vamos a trabajar el cómo medir ángulos. Vamos a trabajar las dos cosas a la vez. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, podemos ver lo primero que tenemos dos líneas, una totalmente horizontal que va desde A, desde el punto A al punto B, o sea que eso es una semirrecta, y otra que va desde el punto A al punto C, que es otra semirrecta. Mediante estas dos semirrectas ya yo sé que tengo un ángulo por la definición de ángulo, es la abertura que se forma entre dos semirrectas, ¿verdad que sí? Por lo tanto, de A a B, una semirrecta, A a C, otra semirrecta, y esa abertura que se forma, pues es un ángulo. ¿Qué es ese instrumento que parece un círculo? Pues ese instrumento que parece un círculo, que está ahí, en color algo como verde, es el famoso llamado transportador, que es el instrumento que me permite medir ángulos. Ahora bien, hay uno que parece solo una media luna. El de la media luna solo me permite medir hasta 180 grados en esa posición normal. Sin embargo, este permite medir los ángulos de la circunferencia completa. Pues, ¿qué yo tengo aquí? Lo que yo tengo aquí es el cómo medir ángulos, el transportador. Si yo observo la semirrecta AB, esa semirrecta B, ¿verdad?, que está en color rojo, está totalmente horizontal. Justo ahí yo puedo ver que dice que alfa 1 es una letra griega llamada alfa, es igual a 90 grados. ¿Qué yo puedo ver ahí? Primero, que tengo un ángulo recto que mide 90 grados. ¿Por qué sé que es un ángulo recto? Porque mide 90 grados. ¿Por qué sé que mide 90 grados? Porque me lo está diciendo el transportador. Colocamos el transportador que coincida con el 0. Yo puedo ver aquí a mi derecha que en los números internos el transportador tiene dos líneas de número, una externa y una interna. O sea, dentro del transportador hay dos círculos de números, por decirlo de una forma más clara. Tenemos uno afuera que es un 180 y tenemos uno adentro 0 y tenemos uno adentro que es el número 0. Si yo me fijo en ese numerito 0, que casi no se ve pero que está ahí donde estoy señalando, ahí tengo un número 0. Yo, para medir ángulos, lo que hago es que coloco el transportador de manera que el número 0 coincida con esa línea totalmente horizontal. Esa línea totalmente horizontal que siempre va a estar para nosotros medir ángulo, o que coincida con el vértice del ángulo. Ya cuando no la tenga,
¿Cuál es el vértice del ángulo? Pues en este caso el vértice es el punto A. ¿Por qué el punto A? Porque en el punto A es que se encuentran, se unen tanto la semirrecta AB como la semirrecta AC, en ese punto A. Pues como coincide ahí, yo a partir de ahí pues voy contando, miren, 0, 10, 20, 30, los números que están adentro, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Por lo tanto, ese ángulo mide 90 grados. ¿Cómo lo sé? Conté a partir del número 0, 10, 20 grados, 30 grados, 40, 50, 60, 70, hasta llegar a 80 y luego a 90 grados. Pues así yo puedo seguir midiendo ángulo, puedo medir el ángulo que quiera, tomando siempre y sabiendo que los ángulos se miden en sentido antihorario. ¿Cómo se mueven las agujas del reloj? Las agujas del reloj se mueven en la dirección de esa línea azul. Podemos ver aquí una flecha en color azul que se mueve hacia la derecha. En esa dirección, así, se mueven las agujas del reloj. ¿Cómo se miden los ángulos? En el sentido opuesto, en dirección a la línea del color verde. Así, en sentido contrario. Por lo tanto, que a partir del número 0, a partir del número 0 voy contando para llegar a 90 y así puedo llegar aquí al ángulo llano, que es el que mide 180. Miren el 170, como va de 10 en 10, 170, y ahí donde está el número 0, ahí tenemos el ángulo llano que mide 180 grados y podemos verlo aquí también en la parte derecha. Si yo quiero seguir midiendo, pues miren aquí, tengo 190, 200 y así sucesivamente. Veámoslo más claro. Por ahora tenemos el famoso ángulo recto que mide 90 grados, ya lo hemos medido y lo vemos ahí. ¿Qué pasa si yo muevo el ángulo? Y yo tengo ahora este ángulo que mide 69 grados. Pues este ángulo que mide ahora 69 grados es un ángulo agudo. ¿Por qué es un ángulo agudo? Porque mide menos de 90 grados. Si yo puedo ver aquí, me dice 70, pero aquí me dice el numerito que es 69. Si yo muevo este lado, la semirrecta AC, si yo muevo la semirrecta AC y la muevo hasta aquí al número 110, pues entonces, bueno, aquí sería, ahí está exactamente 110, tengo un ángulo obtuso. Recordemos que el ángulo obtuso es el que mide entre 90 y 180. Pues como ese mide 110, se pasó de 90 con mucho, ¿verdad? Con 20, pues ese es un ángulo obtuso. Si sigo moviendo y girando, esto lo vamos a hacer en el curso, llego aquí, miren, totalmente horizontal, llego al famoso ángulo llano que mide exactamente 180 grados. Y luego, si yo muevo este lado AC, por ejemplo, por aquí 197, 198, 207, por ejemplo, tengo un ángulo cóncavo. Miren aquí, esta gráfica roja, este es un ángulo cóncavo porque mide más de 180 grados. Esto fue lo que vimos en clase y lo mostramos aquí para que lo tengan bien claro los tipos de ángulos según su medida.